Bueno, estamos en condiciones de dar comienzo. Antes de darles la bienvenida, oficialmente les voy a pedir, si son tan amables, de silenciar sus teléfonos celulares. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, entonces les damos la bienvenida a esta mesa redonda, Mes Mundial del Alzheimer, importancia de un diagnóstico precoz. Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer. Cada año, las asociaciones de todo el mundo se unen para organizar eventos de promoción e información. Esta es una campaña internacional para crear conciencia sobre la demencia y luchar contra el estigma. En este marco, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sancionado la declaración número 344 de este año, por la cual adhiere a la conmemoración del Día Mundial contra el Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre. Vamos a saludar a quienes están presentes hoy, tanto en la mesa principal como invitados aquí en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de esta casa. Diputada Ana María Bou Pérez, gracias por convocarnos a esta mesa, justamente. Licenciado Juan Manuel Linares, presidente de ALMA, Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina. El licenciado Diego Javier Borgioli, secretario de la Comisión Directiva de ALMA. La señora Ana Baldoni, cofundadora de ALMA. El doctor Carlos Mangone, cofundador de ALMA. La señora Selva Marasco, embajadora de ALMA. La señora Marta Yenco, expresidente de ALMA. La licenciada Gladys Beatriz Vangueses, miembro de la Comisión Directiva de ALMA, y el doctor Ricardo Allegri, presidente del Comité Científico de ALMA también. Vamos a comenzar entonces, ya les hemos dado la bienvenida, la palabra de la diputada Ana María Bou Pérez. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Para mí es una alegría enorme estar esta tarde en la apertura de esta mesa tan importante que quiero compartir con ustedes, que para mí fue un norte en mi vida profesional. Yo soy médica geriatra, ejercí como médica geriatra durante muchos años, 30 años, y inicié mis primeros pasos con el doctor que tengo a mi izquierda, el doctor Mangone, que para mí fue como la luz por donde yo iba a seguir los pasos. O sea, la investigación, el conocimiento de los pacientes que tenían algún deterioro cognitivo. Cómo estudiarlos, qué pensar. Así que, doctor, muchísimas gracias por este recuerdo. Y tenemos también al doctor Allegri, otro referente de esta patología tan dolorosa, que no solamente la sufre el paciente, sino que también la sufre la familia. Y que los médicos que atendemos a estos pacientes sabemos que también nos tenemos que hacer cargo de su familia. Así que me enorgullece estar aquí con el presidente de ALMA, que también la conocí a través del doctor Mangone, hace muchísimos años, presentando esta mesa que inicia este recuerdo en el mes de septiembre, ya que la legislación marcó el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer, y este mes trataremos que todas las instituciones que trabajan en salud puedan tener alguna actividad en recordatorio de que lo más importante es el diagnóstico precoz, acercarnos al médico de cabecera y consultar ante los mínimos síntomas. Desde la legislatura estamos para eso, para legislar y para poder trabajar con las organizaciones, para ayudarlas en su tarea cotidiana, que es mucho, y que gracias a las organizaciones y a la salud pública se pueden hacer realidad mucho mejor la accesibilidad en cuanto al conocimiento y a la salud de nuestros vecinos en la ciudad de Buenos Aires. Así que para mí es un honor presidir esta mesa, y tengo, bueno, como todos ustedes saben, estamos en campaña electoral, me voy a tener que retirar después de la presentación de esto, pero por supuesto está el equipo aquí por si necesitan asistencia, y por supuesto la
los trabajadores de la legislatura que siempre están presentes. Muchas gracias por estar acá colaborando con nosotros. Muchísimas gracias, diputada. Vamos a escuchar a continuación las palabras del doctor Carlos Mangone, cofundador de ALMA. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, es para mí un gran honor estar en el Senado de la Nación, en la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ALMA ha hecho muchas cosas por la enfermedad de Alzheimer, desde que Ana Baldone yo hemos creado ALMA en 1989, un mínimo sucuchito ahí en una cocina del Hospital Santoyani, hasta que obtuvo, después que pudimos celebrar el 11º Congreso de Alzheimer en 1995, obtuvo puedo comprar la sede central en la Carra 78. Pero yo quiero hacer hincapié especialmente en un logro que ha cometido ALMA, porque yo me fui metiendo mucho en la legislatura, hablando con los diputados y demás, tratando de que la tercera semana del mes de septiembre sea no el mes del Alzheimer. Ustedes se preguntan, ¿por qué? Porque la tercera semana es el 21, es el mes de la flor, el amor. Lo que pasa que nosotros tenemos que adscribirnos a lo que dicen los países del primer mundo. Y el país del primer mundo ahora es otoño. Entonces, la caída de las hojas son la caída de los recuerdos. Entonces, con ALMA habíamos pensado de este eslogan. Es el 21 de septiembre porque vamos a ofrecerle al paciente una nueva calidad de vida, mucho más prolongada, con mucho más amor y mucho más calor, como el que se encuentra en primavera. Entonces ahí zafamos de la diferencia entre ambos hemisferios. Otra cosa que quiero manejar, que es muy importante, por eso estamos acá, yo desde tanto ya empecé a recorrer los diputados y senadores del gobierno, o sea, este mismo recinto, tratando de que se instituya la Semana del Alzheimer. Y es que, gracias a la firma de los diputados Santiago de Estrada y Elisa Bello, el 25 de noviembre de 2007, sale la ley 2552, que es la ley de detección precoz y tratamiento y concientización de la enfermedad para público en general. Tal es así que en la sociedad neurólogos que tenemos un grupo, que tenemos varios neurólogos trabajando juntos, y hay 20 centros que esta misma semana de Alzheimer hacen tareas de difusión hacia la comunidad. Eso es un logro que venimos haciendo desde el 2008, y bien se expidió esa ley 2552 con decreto de 5072 del diciembre, 7 de diciembre del 2007. Bueno, eso es lo único que quería manejarme. Yo sé que tengo poco tiempo, quiero hablar más. Los logros que hemos conseguido, seguimos trabajando y ahí estamos. Esto se muestra más lo que queremos hacer, extender la concientización
local, nacional de la enfermedad, el diagnóstico precoz para ofrecer la mejor calidad de vida y mayor vida con autonomía propia del paciente. Para eso necesito que el paciente venga a ver precozmente. Como yo digo, el paciente, más vale una consulta precoz, una consulta tardía, una Alzheimer. Bueno, muchas gracias. Muy amable por haberme invitado. Muchísimas gracias, doctor Mangone. Y a continuación vamos a escuchar al licenciado Juan Manuel Linares, presidente de la Comisión Directiva de ALMA. Muy buenas tardes, queridos asistentes. Muy buenas tardes, doctor Carlos Mangone, doctora diputada, Ana Baldoni, doctora Allegri y doctora Serrano. Es un enorme placer para mí estar presente aquí en esta legislatura y en este ámbito donde es necesaria que las puertas se abran mucho más para poder conocer el concepto de ALMA. Soy el presidente de ALMA desde hace muy poco tiempo y en nombre personal quiero agradecer a esta casa y en nombre de mis compañeros de comisión directiva y de los fundadores y toda la comunidad que integra ALMA pero que no puede estar presente por razones obvias en este lugar, quiero agradecer personalmente este espacio. Yo vengo de familias con Alzheimer. Mi esposa está institucionalizada al presente desde hace, con un diagnóstico de 10 años, con enfermedad de Alzheimer, y la verdad que, digamos, el espectáculo que cada familia puedo pasar por esto hace que yo en este momento no sé en qué condiciones y por qué estoy aquí, pero el destino me pone en esto como familiares de gente con Alzheimer. Así que no menos puedo decir y agradecer en nombre de todos los familiares que han tenido personas con Alzheimer y otras enfermedades semejantes, la posibilidad de estar presente aquí y agradecer el espacio que se abra a la faz pública en esta legislatura. Y como bien dijo nuestra estimada diputada Ana Bo Pérez, comienza en septiembre, digamos, para proclamar a nivel social el gran campanazo comunitario, decir, señores, estamos aquí presentes y es necesario que el Alzheimer sea conocido, sea puesto en evidencia y otras enfermedades semejantes, aparte del Alzheimer, como demencias de otra naturaleza, y que la sociedad pueda mejorar a futuro con este tipo, digamos, de apertura mental y hacer a continuación una tarea mucho más amplia, mucho más difusora, que la pandemia nos obligó a meternos adentro, y que todos sabemos que este tipo de aislamiento poblacional y comunitario ha generado mucho más problemas en las demencias y en las situaciones de cada familia tiene en conflicto, más aquellas que necesariamente están con la enfermedad de Alzheimer u otras neurologías patológicas semejantes. Por lo tanto, dado que yo soy, entre comillas, una especie de sobreviviente, si se me permite el término, de así decirlo, de familiares, ¿no es cierto?, con personas con Alzheimer, porque ha sido tremendo el golpazo, la paliza afectiva, psicológica y material que encierra en todas las familias este estigma, y vengo aquí a, digamos, a exponer en forma pública que ese ser que está aquí presente, que es economista de profesión, y la pregunta que es ese que hace un economista estando aquí en este ambiente, se debe nada más ni nada menos que a la existencia del Alzheimer en mi esposa. Lo cual hace evidentemente que sea necesario que toda la sociedad entera se involucre en un conocimiento social y en una posibilidad de saber que ALMA es la que a mí me posibilitó poder abrir las puertas de la mente, poder recibir el afecto, el cariño, el trato cordial, sin darle absolutamente nada a cambio, porque sabemos que ALMA es una asociación civil sin fines de lucros, estamos con los bolsillos un poco vacíos, por decirlo de alguna manera, y necesitamos el aporte social de toda la comunidad.
Y en esto quiero decir que en esa lucha constante, en el por qué mi esposa tuvo Alzheimer, y en el por qué y en el cómo, fui caminando y encontré a Alma, y dentro de Alma pude encontrar gente maravillosamente con la mano tendida desde todo punto de vista, y pude recibir afecto, estima, cariño y contención, que no es poco. Y debido a los porrazos que cada uno tiene en la vida, gracias a mi psicólogo y a Alma en conjunto, pude encontrar el cómo. Cuando digo el cómo, me refiero a cómo continuar el camino de la vida. El camino, digamos, a pesar de tener un familiar en condiciones de postración, y como sabemos bien que el Alzheimer no tiene cura y no tiene retroceso. Y en ese cómo descubrí que Alma es la casa o el hogar para todas aquellas personas que, teniendo enfermedades de Alzheimer o alteraciones neurológicas semejantes, doctora, puedan recibir la contención y brindar desde lo personal, con los pocos recursos que tenemos, que se ha hecho a través de la estimada Ana Baldoni y el doctor Carlos Mangones, allá en el inicio del 89, con una personería jurídica para Alma, lograr estar insertos hoy aquí en este ambiente y poder generar recursos para la comunidad, porque Alma tiene las puertas abiertas virtualmente por ahora, hasta que los protocolos permitan habilitarlo en forma presencial con las condiciones del caso, pero que esta pandemia, más el Alzheimer que estaba presente y otras enfermedades neurológicas destructivas antes de la pandemia, hicieron que nos encerráramos mucho más en nosotros mismos y en nuestras casas. De manera que gracias de nuevo por permitirnos estar aquí, por permitirnos visibilizar esta enfermedad social, por decirlo que no es que debemos esconderla debajo de la mesa, sino hacerla visible, y Alma me enseñó a mí a eso. Así que yo no sé si fue el psicólogo, si fue Alma o quién fue, pero lo único que puedo decir que gracias a ambos estoy aquí presente y casi diría feliz de compartir el camino restante con todos ustedes. Gracias, Ana, gracias, doctor Carlos, gracias, Cecilia, gracias, doctor Ricardo Allegri, presidente de nuestro comité científico. Muchísimas gracias a usted, diputada, por abrirnos la puerta de esta legislatura y de esta casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Linares. Y como corolario de esta presentación, a continuación, la diputada Ana María Bou Pérez hará entrega de presente institucional de esta casa. Luego, la institución Alma, a su vez, entregará también un diploma de reconocimiento y una medalla y algunas revistas de la publicación Alma que realizan. Los invitamos a pasar al frente del estrado. Para hacer las mutuas entregas de presentes protocolares. Hace entrega entonces la diputada Ana María Bou Pérez de un presente protocolar que lo recibe el presidente de la Comisión Directiva de Alma, el licenciado Juan Manuel Linares. A su vez, el licenciado Juan Manuel Linares hace entrega de una medalla a la diputada Ana María Bou Pérez, un diploma y revistas de la asociación.
Vamos a invitar a quienes serán disertantes en la mesa redonda que finalmente va a suceder en instantes. Dado que la diputada debe retirarse, vamos a invitarlos ahora a hacer la foto que hubiésemos hecho finalizada la conferencia, pero la vamos a hacer al principio. Entonces, a quienes serán disertantes hoy, los invitamos a que se suban al estrado para realizar esta imagen. Muchísimas gracias. Despedimos entonces a la diputada Ana María Bou Pérez y al doctor Carlos Mangone. Lo despedimos por lo menos del escenario. Lo invitamos a que se quede claramente para ser parte del público en esta disertación. Invitamos entonces a quienes serán los disertantes. El licenciado Linares va a quedarse en la mesa principal junto a Diego Javier Borgioli, junto a la doctora Cecilia Serrano y junto al doctor Ricardo Allegri. Buenísimo. Vamos a dar inicio entonces a esta mesa redonda, Mes Mundial del Alzheimer, importancia de un diagnóstico precoz. Tenemos allí a los disertantes. A medida que van hablando cada uno de ellos, voy a ir leyendo una breve reseña de su currículum. Vamos a comenzar con las palabras del licenciado Juan Manuel Linares. Ya lo hemos presentado, es el presidente de la Comisión Directiva de ALMA. El tema del que va a hablar es ¿qué es ALMA? Para quienes no conocen y para quienes quieren profundizar el significado de esta institución. ¿Qué es ALMA como ONG y cuál fue su objetivo en origen y cuál es su misión hoy? Vamos a hablar brevemente del licenciado Juan Manuel Linares, el licenciado en Economía, él mismo lo dijo hace un ratito nomás, experto en Economía del Sector Público Nacional, especialista en áreas de bancos públicos nacionales y finanzas, especialista en planificación y evaluación de proyectos, economía, sector privado y áreas del sector público nacional, analista senior en sectorial en bienes productivos y servicios, ex profesor en la Cátedra de Economía 2 en Ciencias Económicas de la UBA, Facultad de Ciencias Sociales, ex profesor de microeconomía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ex profesor de Economía 1 y Economía 2 en Gerencia de Capacitación del Banco Provincia de Buenos Aires. Lo hemos presentado brevemente, imaginamos que su currículum es un poco más amplio, por una cuestión de tiempo es lógico que lo hagamos así. Licenciado Juan Manuel Linares, lo escuchamos nuevamente entonces. Bueno, buenas tardes. Nuevamente iniciamos la charla, por favor, para poder entrar en la mesa redonda. Es un placer estar nuevamente aquí, así que, dado que me toca ser, supongo, moderador en este momento, le daría inicio a la exposición. De acá el licenciado Diego Borgioli, integrante y secretario de nuestra organización ALMA, tiene la palabra.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, gracias por compartir esta mesa con Serrano, con Juan. Gracias Ana, gracias Carlos por estar aquí presentes. Yo voy a comenzar hablando sobre el tema de lo que es el leitmotiv de este año, de la campaña de Alzheimer, que es el diagnóstico precoz. ¿Sí? El diagnóstico precoz, según el Manual de Buenas Prácticas para el diagnóstico de las demencias, nos dice que este diagnóstico es el que se obtiene, es un diagnóstico de la enfermedad. No, ahí está. Es el diagnóstico de la enfermedad que se realiza en un periodo cronológicamente más temprano para posibilitar la situación del paciente. Esta situación de diagnóstico precoz favorece el control de los factores de riesgo y reduce y retrasa la aparición de los síntomas de la demencia. Los factores de riesgo que nosotros vamos a hacer hincapié para los talleres de estimulación cognitiva son la socialización, hacer actividades que desafíen el cerebro, que se complementan con la invitación al paciente o a la persona que padece demencia con una vida saludable y un tratamiento adecuado. Por otro lado, tenemos el concepto también del diagnóstico oportuno, que vendría a ser, el diagnóstico oportuno es el que se hace en el momento en que adecuado para la persona, está más centrado en la persona, se tienen en cuenta su individualidad, su emocionalidad, la capacidad de asumir la situación de enfermedad, pero también el diagnóstico oportuno, amén de tener en cuenta la situación del paciente en particular, puede de pronto favorecer la aparición de algunos síntomas que el diagnóstico precoz, en la situación de diagnóstico precoz, no aparece. Así, el diagnóstico precoz permite al paciente y su familia acceder a toda la información que se tenga a la mano, ¿no es cierto? Acceder a la información médica, beneficiarse con todos los tratamientos posibles, con los cuales pueda contar. La persona podrá, y la familia también, definir planes futuros, es decir, terapéuticos, financieros. Hay muchas familias que de pronto les resulta muy difícil encarar la situación de los tratamientos. Los tratamientos en sí para la situación, para la enfermedad de Alzheimer, no son para nada accesibles y es una enfermedad sumamente larga. Y así también se apunta también a maximizar la calidad de vida de las personas. ¿De qué manera la persona va a tener con la participación, por ejemplo, como vamos a ver en un rato, por ejemplo, participar en actividades que favorezcan la estimulación cognitiva, la socialización y estimulen funciones cognitivas? Desde la práctica, el diagnóstico precoz permitirá a la persona y su familia organizarse, ¿sí?, a nivel, podríamos decir, administrativo, ya que va a poder disponer o va a poder designar representantes legales, va a poder designar sucesores, va a poder designar herederos que a la hora de hacerlo y en la vorágine de lo que significa asumir una situación como una demencia en un integrante de la familia, agrega un factor que genera mucho estrés en esa familia en la cual hay una persona que padece demencia.
Si la persona se encuentra en un momento, en una etapa productiva de su vida y está trabajando, bueno, allí habrá un redimensionamiento de los tiempos, ¿no? De los tiempos laborales, o un redimensionamiento de las tareas. Puede averiguar y conjuntamente con su familia sobre planes de apoyo, ¿sí? Planes de apoyo en el sentido de con los cuales puede beneficiarse para el abordaje de su problemática. También podrá acceder a participar en grupos de apoyo, grupos psicoeducativos y grupos de estimulación cognitiva, ¿no? Y es aquí donde nosotros hacemos, donde entra, digamos, en juego, o entramos nosotros, porque con la participación en los talleres de estimulación cognitiva de ALMA, obtendrá en una forma más temprana muchos beneficios que vamos a ver ahora a continuación. Tenemos en cuenta también, vamos a tomar el concepto de neuroplasticidad, ¿no? Que formulado en el año 1982 por la Organización Mundial de la Salud. No me voy a detener mucho en profundizar, voy a mencionarlo nada más. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para regenerarse y anatómica y funcionalmente, y enfrentar situaciones patológicas, ya sea ambientales o del desarrollo, y también que incluye los traumatismos y enfermedades como puede ser las enfermedades como tipo el Alzheimer. Estimular el cerebro, ¿qué quiere decir? Que se va a iniciar el proceso de regeneración de sus células. Entonces, se van a producir cambios químicos y fisiológicos que darán como consecuencia que el sujeto pueda mejorar funcional y clínicamente, y recuperará funciones perdidas, estas funciones que tienen que ver con las que nosotros vamos a tratar, con las que vamos a trabajar en el taller de estimulación cognitiva. Y además también aumentar la reserva cognitiva. La estimulación cognitiva tiene como objetivos tratar de mantener las capacidades remanentes, ¿sí? Disminuir que el paciente se vuelva un sujeto dependiente, disminuir la dependencia por mayor tiempo. Va a ir en pos de, la intención será reducir o retrasar la institucionalización del paciente en una residencia de larga estadía, mejorar la calidad de vida y la comunicación entre la familia y la persona afectada, porque se producen muchas, digamos, incidentes que la familia, a raíz de que se ve atravesada por la situación del diagnóstico, pierde como un poco el control, ¿cierto? Y no sabe qué rumbo va a tomar. Entonces, si pueden, con más tiempo, planificar, eso va a ser más positivo para ellos y va a ser más positivo también para la persona afectada. Se va a evitar la postración temprana, es decir, vamos a tener un paciente que va a ser más autónomo y va a mejorar los trastornos de conducta. En un trabajo que hicieron nuestras colegas que participan con nosotros como coordinadoras de talleres de estimulación cognitiva, han investigado acerca de las personas que participan en los talleres de estimulación, los procesos favorables que tienen, las consecuencias favorables que tiene la participación en los talleres de estimulación cognitiva. Han podido comprobar, este es un trabajo que tiene ya un par de años, pero han podido comprobar que la incidencia sobre las conductas, sobre estados de ánimo, sobre el desempeño cotidiano,
está en directa relación con una mejoría, ¿no? Incluso los familiares reconocen, los cuidadores reconocen que hay una mayor, una recuperación, por así decirlo. Si bien la recuperación, no podemos hablar de recuperación en la enfermedad, pero bien hay un reconocimiento y una incidencia positiva por parte de los participantes de los talleres en la vida cotidiana y a nivel familiar también. ¿Por qué el dispositivo de taller? Porque el taller implica la socialización. Como decía, en el deterioro cognitivo y en las demencias, el paciente o la persona afectada tiende a recluirse. Tenemos que tratar de que el paciente se socialice, que el paciente se sienta estimulado, que el paciente se sienta de pronto que puede todavía hacer cosas que si no se estimulan van a poder, digamos, va a tener ciertos inconvenientes porque va a tener retrocesos que van a aparecer tarde o temprano, pero en la participación en los talleres se observan estos fenómenos. Proporciona también los talleres una participación y una ejercitación con ejercicios prácticos y dinámicos. Se ponen en cada ejercicio dinámicas que posibilitan el reconocimiento de las funciones y la estimulación global, ya sea sensorial, cognitiva, socioafectiva y lúdica. Los talleres en sus distintos tipos, se utiliza mucho el juego, se utiliza mucho la foto, se utiliza mucho la estimulación, por ejemplo, con juegos que tienen que ver con palabras, con cosas de la vida cotidiana, que está, digamos, centrado en cuando los participantes ingresan a los talleres de estimulación cognitiva, se hace una pequeña entrevista de admisión en la cual se individualiza cuáles son las particularidades de cada paciente, se estudia su historia de vida, porque todos tenemos una historia de vida que va a posibilitar que esta persona sea esa persona y no otra. Los abordajes posibles de la estimulación cognitiva son, por ejemplo, la estimulación cognitiva propiamente dicha o multiestimulación. Como ejemplo de ellos tenemos los talleres de ALMA, ¿cierto? Nuestros talleres de estimulación cognitiva y musicoterapia, los talleres de memoria, cuya pilar en este sentido es la prevención. Y el taller que nosotros hemos dado de llamar Alma en Acción, que hace hincapié, además de la estimulación, en el movimiento. Es decir, entrenamiento de la mente y ejercicios que tienen que ver con el movimiento del cuerpo. También, como otros objetivos, tenemos la terapia ocupacional. Las actividades domésticas, se invita o se estimula a los pacientes, a las personas, a las familias, que no dejen, de pronto no quiten actividad, que los pacientes no dejen de hacer cosas, sino que las hagan en la medida que las personas pueden hacerlas. Los talleres de estimulación cognitiva y musicoterapia trabajan también con la articulación de la musicoterapia para animar a la acción, ¿cierto? De la acción a la ejecución mediante la música como otro factor de estimulación. La adaptación al medio ambiente, se enseñan a las familias a adaptar el ambiente, cómo adaptar la habitación, cómo adaptar, no sé, ambientes por ejemplo, la cocina, el baño, los ambientes de la vida cotidiana en el cual se mueve la persona. La reminiscencia, las terapias de reminiscencia y las terapias de orientación a la realidad.
Finalmente, voy a hacer un pequeño recorrido por los talleres de estimulación cognitiva, del cual somos coordinadores, y el propósito de este taller de estimulación cognitiva es estimular la memoria y otras funciones cognitivas y favoreciendo las reservas cognitivas, en los cuales en los talleres se utilizan ejercicios seleccionados y acordes al perfil del grupo, en donde se articula lo cognitivo y, como decía recién, la musicoterapia. Cada taller se emplean temáticas o ejercicios que son particulares, porque cada taller es diferente al anterior, pero lo que se mantiene es un encuadre de tiempo y espacio que se debe respetar para el desarrollo de la actividad. Otro taller que tenemos en Alma es el taller de la memoria, que hace hincapié, cuyo, digamos, concepto fundamental es la prevención. Y esto tiene que ver con el diagnóstico precoz. Cuanto mayor tiempo tengamos antes de la aparición de los primeros síntomas, mayor van a ser las posibilidades de esa persona de hacer cosas, ¿sí? El concepto de prevención nos pone nos indica que hay un tiempo. El taller de la memoria se implementan acciones en las cuales la memoria como elemento fundamental, ¿sí? Para generar nuevas conexiones entre las neuronas, para mejorar la memoria y preservarla activa. Y es notorio cómo los participantes de los talleres de la memoria se comprometen con la actividad, porque se producen, por ejemplo, se comprometen, los toman, digamos, hay un sentido de pertenencia al grupo, hay un sentido de colaboración, se ayudan unos a otros cuando hay alguno que se traba y no puede seguir adelante con la actividad. La cooperación entre ellos, ¿no? Eso es fundamental. Y también lo social, como decía anteriormente, que tiene que ver con esto de no dejar que la persona se quede retraída, sino abrirle el panorama para que pueda enfrentar el mundo. Finalmente, el taller virtual Alma en Acción, que es una alternativa que empezamos a utilizar en Alma a partir del año 2020, y también con el aval de las integrantes de la comisión directiva anterior, fue como un antes y un después, mediante la utilización de la tecnología, del Zoom, pudimos reabrir los talleres en forma virtual. Y esto marcó un antes y un después, ¿sí? Y significó para las familias y para las personas con diagnóstico como una ventana de aire fresco, ¿no? Como un aire fresco para su vida. Porque si bien la persona necesita para participar del taller por Zoom, necesita gestión familiar, generó esta cooperación, esta pertenencia que les decía recién, a través de las computadoras, y los obligó a el manejo, a aprender a manejar la computadora, a meterse con la tecnología, a pesar de los miedos que esto implicaba. Fue un desafío para nosotros también, porque nos hacíamos la pregunta, ¿se podrá? Sí, se pudo. Entonces, si se puede, si se pudo esto, se pueden hacer muchas más cosas. Pero bueno, en este momento nos mueve tener el concepto de diagnóstico precoz, porque teniendo tiempo, las posibilidades son muchísimos mayores para las personas diagnosticadas, para las personas que todavía no han tenido los primeros síntomas, y para la familia.
que son los directos afectados por esta problemática. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a Diego Javier Borgioli, secretario de la Comisión Directiva de ALMA. Habló sobre los talleres de estimulación cognitiva, musicoterapia y movimiento. Él es licenciado en psicología, psicólogo social, acompañante terapéutico, estimulación cognitiva individual y en residencias geriátricas privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, como lo mencionó, coordinador de los talleres de estimulación cognitiva, musicoterapia y movimiento de ALMA. A continuación, el tema que se desarrollará es hacia un plan de acción para la demencia. Lo desarrollará la doctora Cecilia Serrano, miembro del Comité Científico de ALMA, coordinadora de Neurología Cognitiva y Neuropsicología del Hospital César Milstein, investigadora independiente de la carrera de investigador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro del Comité Central de Ética en Investigación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Consorcio Latinoamericano y del Caribe sobre Demencia. Doctora Cecilia Serrano, le damos la bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias a todos. Es un placer estar acá y gracias por el espacio permitido a la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. ¿Se escucha ahora? ¿Mejor? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio otorgado a ALMA. La siguiente. Vamos a hablar de ciertos tópicos interesantes y en especial estamos ahora llegando a septiembre y conmemorando el 10º mes mundial de la enfermedad de Alzheimer desde que se proclamó, ¿no es cierto? La siguiente. Es interesante tener un espacio, un mes o un día internacional del Alzheimer para tomar conciencia de lo que significa esta enfermedad, la siguiente, poder visibilizarla, tratar de reducir el estigma y por sobre todo hablar sobre prevención e ir hacia una curación. Es importante tener algunos conceptos, en especial la población va hacia un envejecimiento poblacional. Esto tiene que ver con que aumenta la expectativa de vida. Pero por otro lado, esto lleva al aumento del número de casos de enfermedades edad dependientes no transmisibles como las demencias. Entonces, en especial, sobre todo en este contexto en donde vamos a vivir más y vamos a tener mayor cantidad de personas con Alzheimer, es importante que la demencia no sea descuidada, olvidada y mucho menos ¿sí? ignorada. La siguiente. Bueno. ¿Estamos? Bien. Si hablamos de cifras, es importante destacar cifras que son impactantes. Cada 3 segundos en el mundo una persona desarrolla demencia. Y si hablamos de cifras también, aproximadamente 50 millones o un poco más de personas existen con demencia en el mundo. Y muchas de ellas no están diagnosticadas, por supuesto, en especial las que se encuentran en estadios tempranos. Lo que más llama la atención es que se prevé para dentro de varias décadas que este valor se multiplique por 3 y esta cifra ascienda aproximadamente a 152 millones de personas que padezcan esta enfermedad. También es importante destacar que este aumento del número de casos en general se va a tender a distribuir en los países de bajos y medianos recursos. La siguiente. Esta distribución asimétrica hace que preocupe ¿sí? el número de casos, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, en donde existe una fragilidad de sistemas de salud más débiles, en donde las familias en general se hacen cargo de sus pacientes hasta estadios más avanzados, incluso los pacientes suelen vivir hasta la 4ª generación con ellos, y solo el 1% de los pacientes se encuentran institucionalizados.
Latinoamérica preocupa porque tiene una cifra un poco mayor de prevalencia que el resto del mundo. Hay mucha disparidad de población originaria y por supuesto hay más de 400 pueblos originarios que hay que también distinguir y por supuesto resguardar. La siguiente. La pandemia por COVID realmente, la siguiente, produjo un panorama sombrío en las demencias. La siguiente. Porque el 25% al 26% de las muertes por COVID fueron pacientes con demencia. Y esto es porque la demencia es considerada un factor de riesgo para el COVID. Un factor de riesgo a medida que también aumenta la edad, independiente de la edad, pero es un factor de riesgo sobre todo cuando los pacientes superan la barrera de los 80 años. Es un factor de riesgo para la institucionalización y también para tener formas más graves de COVID. Pero independientemente de lo que está pasando con el COVID, también tenemos que destacar el confinamiento, la cuarentena prolongada y las medidas restrictivas que hemos tenido y han tenido todo el mundo. Estos pacientes vulnerables y sus familias han notado mayor trastorno de la memoria, mayor trastorno cognitivo, mayor impacto en la esfera emocional, es decir, ansiedad, depresión, y también un impacto en el cuidado, o sea, en el cuidador, lo que se llama sobrecarga del familiar. Por eso es importante que en este contexto de pandemia, que todavía seguimos estando, la demencia siga siendo visible y exista lo que se denomina inclusión social, obviamente, y asistencia en estos pacientes, ¿sí? La siguiente. Si hablamos de conocer la demencia, el lema de este año es conocer la demencia, conocer el Alzheimer hacia un diagnóstico temprano, ¿verdad? Oportuno. ¿Por qué hablamos de conocer? Es importante conocer porque todavía 2 de cada 3 personas piensan que la demencia es parte de un envejecimiento. Esto es un concepto erróneo. Envejecer es un proceso que lleva a ciertos trastornos, ¿sí? A nivel fisiológico, en piel, faneras, a nivel cognitivo, pero no es lo mismo que tener una demencia. Envejecer no es lo mismo que demencia. Una persona que tiene muchos más años no tiene por qué olvidarse mucho de las cosas, repetir, perderse, desorientarse, ¿sí? Tener dificultades para el lenguaje, tener dificultades para el comportamiento o de habilidad social, y mucho menos impactar en la autonomía de esa persona. Eso puede constituir una demencia y necesita de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La siguiente. Todavía también llama la atención las cifras que nosotros manejamos, que se manejan en el mundo con respecto a los profesionales de la salud. Muchos profesionales de la salud piensan también que la demencia es parte del envejecimiento y necesitamos también sabiduría en los que atienden a los pacientes con demencia. Necesitamos cambios de paradigma, ¿sí? También es importante considerar que la población encuestada en una encuesta del Alzheimer Internacional piensa, el 40%, no es una cifra menor, piensa que cuando van al médico o médica, este profesional no les habla, los ignora, les habla directamente al familiar, como si no existiesen. Y esto también preocupa, ¿y sabe cómo se llama? Falta de conocimiento. La siguiente. La falta de conocimiento de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, lleva a suposiciones o conceptos erróneos sobre cómo impacta la demencia en la persona y en el contexto familiar. Y si nosotros hacemos interpretaciones erróneas, ¿sí? Podemos estigmatizar, ¿sí? Cosa que debemos erradicar, y si nosotros no conocemos que lo que se trata es una demencia, pensamos que es un envejecimiento, con lo cual vamos a retrasar el diagnóstico. Y un retraso en el diagnóstico es poder no ganar años para un potencial tratamiento modificador de una enfermedad. La siguiente. Así que tenemos que erradicar básicamente el estigma. Conocer también implica varias cosas. Conocer de qué se habla, de demencia y Alzheimer, implica poder comprender, poner al paciente en primera persona, poder comprender en la medida que el paciente quiera o en la medida que el paciente pueda, ¿sí? Poder comprender, poder planificar. Planificar para que el aquí, el ahora, tener conciencia de que el paciente, ¿sí? Tiene derecho a decidir en la medida que quiera y que pueda, como dije recién, derecho a decidir sobre su vida, derecho a decidir con
directivas anticipadas, ¿quién mejor podría representar sus intereses cuando ella no pueda hacerlo por su capacidad cuando empiece a perderse? Derecho a decidir de optar por un tratamiento u otro, o derecho a decidir una línea de investigación en las nuevas terapias, como vamos a ver ahora, modificadoras de la enfermedad. También conocer implica poder asesorar y poder apoyar. Muchas veces el saber apoyar y asesorar es mucho mejor que un comprimido para la memoria. Pero es muy lindo lo que uno puede llegar a hablar, pero necesitamos un marco, una política para la acción, ¿sí? Nosotros necesitamos que los que estamos aquí presentes, las organizaciones no gubernamentales, que son muchas en el país, también nos apoyen desde un marco legal. Necesitamos una estrategia nacional que pueda llegar a tener cobertura hacia argentinos y argentinas de todo el territorio. Los objetivos que queremos nosotros es lograr un plan nacional, ¿sí? Objetivos básicamente es crear conciencia de la demencia y ponerla en agenda diaria. Esto es una prioridad en la salud pública y así es como debe tratarse. Nosotros tenemos que instar a que se logren políticas regionales para asistir a los pacientes y a sus familiares. Y por supuesto, uno de los objetivos es tratar de lograr la unión, la adherencia al Plan Mundial, la Organización Mundial de la Salud hacia el 2025. La siguiente. ¿Qué es este plan? Este es un plan muy interesante que está adoptado por muchos estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y que propone que los estados vayan hacia un plan nacional, hacia una estrategia, hacia el 2025. Y esta estrategia tiene 7 objetivos o 7 áreas en las cuales debiéramos enfocarnos en un plan nacional. Las áreas son considerar a la demencia como una prioridad en la salud pública, tratar de instar a la conciencia colectiva de que esto es una enfermedad que debe ser visible para todos, tomar conciencia. Esto lo logramos, por ejemplo, como el día de hoy, teniendo campañas, o como todo el mes de septiembre, campañas, caminatas, movilizándonos a favor de un envejecimiento saludable y menor cantidad de personas con demencia. También tenemos que hacer hincapié en la reducción del riesgo. Nosotros sabemos que si uno puede controlar ciertos factores de riesgo, podemos modificar hasta un 40% de la demencia en unos años, y esto es muchísimo. Y no estamos hablando de drogas, simplemente de cambiar estilo de vida. También es importante que el plan contemple el apoyo, no solo a los pacientes, sino a los cuidadores. También es importante contar con datos en la Argentina, ¿sí? Datos, es importante tener cifras para poder hablar del impacto real que tiene la demencia en nuestro medio. Y también, por supuesto, instar a investigaciones e innovaciones en materias de demencia. Como ven aquí en el mapa, en rojo se observan la siguiente, los 40 países que tienen hasta el 2021 un plan o estrategia nacional. La siguiente, la estrategia nacional es la mejor respuesta que uno le puede dar un plan a las personas que tienen demencia. Como ven aquí, la Argentina carece de un plan nacional para demencia, de tipo Alzheimer y otros tipos de demencia. Merece especial atención y mención la provincia de Tucumán, que así lo ha hecho, pero necesitamos más empuje, ¿sí? Que pueda implementarse y pueda llegar al resto de la población. Por supuesto que todo plan nacional tiene que ir atravesado por principios transversales, que son la siguiente: protección social, cobertura de asistencia a estos pacientes y también protección legal, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Equidad, justicia, dignidad, integración, participación, respeto por los derechos, respeto por la igualdad y la equidad de género. Es decir, empoderamiento de nuestra población vulnerable con resguardos especiales. Marcos éticos para directivas anticipadas, para que puedan sí o sí lograr incluirse como potenciales sujetos de una investigación. Esto es muy importante. También pautas éticas para la toma de decisiones, para el abuso en esta población, la confidencialidad de los datos, la capacitación en derechos humanos de todo el personal de salud que estamos viendo esta problemática, como también la familia. La siguiente. Por eso, para terminar,
creo que es importante tener en cuenta hacia dónde vamos, como lo va a mencionar el doctor Ricardo Allegri, y qué tan lejos estamos de alcanzar estos objetivos de la Organización Mundial de la Salud hacia un plan. ¿Estamos nosotros en condiciones de ingresar a grandes investigaciones a nivel nacional, a nivel internacional? Tenemos un sistema sociosanitario, no solo regional acá en Cava, sino que pueda llegar a abarcar a todo el país para hacer frente a las nuevas tecnologías, a terapias modificadoras de enfermedad, que puedan llegar a alcanzar a argentinos y argentinas de todo el país. Bueno, realmente son muchas inquietudes, son muchas dudas, a veces más que soluciones, pero la necesidad que tenemos es de actuar, de un plan, de una estrategia. La necesidad de actuar siempre la tratamos de pedir en septiembre, que es el mes internacional del Alzheimer, en donde todos juntos, ALMA, familiares, médicos, líderes de opinión, investigadores, debemos unirnos para pedir una acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Serrano. El tema que se va a desarrollar a continuación es ¿hacia dónde vamos en detección y diagnóstico temprano?, a cargo del doctor Ricardo Allegri. Él es el presidente del Comité Científico de ALMA, profesor de Neurología de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, jefe del Servicio de Neurología Cognitiva del Instituto de Investigaciones Neurológicas FLEMI, investigador principal del CONICET y presidente del Consejo de Investigación del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Ricardo Allegri, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes y en primer lugar le quiero agradecer a la doctora Bou Pérez por la invitación. Creo que es, como decían los oradores anteriores, es extremadamente importante el rol de la política pública sobre estas problemáticas. El impacto que tiene y que va a tener en los próximos años, como nos comentaba la doctora Serrano, es enorme y no podemos desconocerlo. La enfermedad de Alzheimer ha dejado de ser un problema de la familia o del médico para ser claramente un problema de la salud pública. Esto, como decía Cecilia, ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud se ocupe desde hace varios años del tema y esté con un observatorio global de demencia que está sobre todos los países viendo las modificaciones que se hacen. Realmente el poder estar en esta casa, en este mes que va a comenzar, que es el mes del Alzheimer, es extremadamente importante para tomar conciencia desde la sociedad, desde los profesionales, desde los políticos, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el próximo tiempo. La próxima diapositiva, yo dividí la charla en tres partes. Una es preguntarnos y decir algo está cambiando, dos, hacia dónde vamos y tres, qué debemos hacer. La primera parte, algo está cambiando, sin duda en los últimos años hemos tomado conciencia que la prevalencia de demencia, la frecuencia de demencia aumenta exponencialmente como aumenta la edad, pero aumenta como envejece la población y aumenta en la medida que pasan los años. O sea, esto es algo que ya hace tiempo lo llamaron la próxima epidemia, y que tenemos que ser conscientes y tenemos que ver cómo vamos a manejar eso. Algo está cambiando, como decía Cecilia, porque hace 20 años cuando hablábamos de demencia, cuando hablábamos de Alzheimer, pensábamos que la prevención era para otras cosas, y hoy tenemos claro que la prevención es tremendamente importante para el deterioro cognitivo, y que si uno puede actuar en la sociedad en todas las edades, cambia la frecuencia de demencia, lo cual no es menor. En tercer lugar, algo está cambiando con la fisiopatología, porque cada vez estamos entendiendo más y mejor qué es lo que pasa, lo que nos está permitiendo avanzar en investigación
avanzar en el diagnóstico y avanzar en el impacto clínico. Algo está cambiando en los diagnósticos, es el tema central mío, yo lo voy a mostrar en las diapositivas siguientes, pero en los próximos años el diagnóstico va hacia más temprano y aún hacia lo presintomático. Cuando hace 30 años Carlos hablaba, y con Carlos ganamos un premio de la Academia Nacional de Medicina hace casi 30 años, hablando del diagnóstico presintomático, lo cual para aquella época era un delirio, cuando pensábamos que se podía llegar antes y era el momento que había que llegar para cambiar el rumbo de la enfermedad. Y en último lugar, los cambios que se van a venir en el próximo tiempo en el tratamiento. Los modificadores de enfermedad los podemos discutir, lo que aprobó la FDA podemos discutir un montón, pero es el punto de partida para un cambio enorme que va a venir en los años siguientes. ¿Hacia dónde vamos? Este es el derrotero que yo le robé la diapositiva a Jeffrey Cummings. Este es el derrotero del paciente con Alzheimer y cómo hoy estamos llegando al diagnóstico con un screening neuropsicológico y a partir de eso hacemos las neuroimágenes y la evaluación cognitiva, lo cual nos pone cerca del diagnóstico de lo que tiene el paciente, pero no nos pone todavía en el diagnóstico certero de lo que tiene el paciente, porque el diagnóstico certero de lo que tiene el paciente o lo vamos a tener con la anatomía patológica o lo vamos a tener con lo que se viene desarrollando en los últimos 10 años, que es lo que está en rojo en la diapositiva, que son los biomarcadores. Y es cierto, los dos grupos de biomarcadores que están más a la derecha son costosos, difíciles de conseguir, todo lo que querramos, pero el gran objetivo hoy de la investigación es llegar hacia los biomarcadores que están a la izquierda, el rojo que está a la izquierda, que tiene que ser barato, de rápida difusión y que pueda llegar a todo el mundo. Y eso es lo que se está tratando, y eso es lo que está tratando en investigación, de tratar de llegar de biomarcadores sofisticados, como es un PET o como va a ser en la punción lumbar, a biomarcadores mucho más sencillos como simples análisis de sangre. Pero también está cambiando el mundo, y el mundo está cambiando en la tecnología, y yo a veces me río porque cuando veo, y me van a matar, a mis neuropsicólogas haciendo la misma evaluación neuropsicológica que hacíamos con Carlos hace 40 años, algo está pasando mal y algo vamos a tener que cambiar, porque la tecnología cambió completamente, porque hoy uno puede ponerle un GPS a un paciente y no limitarlo de que salga a la calle y que vaya a dar una vuelta y no estar con miedo si se va a perder o no se va a perder. Y el costo de eso hace 10 años era altísimo, pero cada vez es menor, y todo lo que es el desarrollo de la tecnología es cada vez menor y nos va a permitir, es un adelanto enorme para el manejo de los pacientes. No para agobiar a los pacientes, sino para ayudarnos a que mantengan su libertad, para que mantengan su independencia y que sigan estando en lo que ellos quieren estar. Todo esto sin duda va cambiando, y yo puse en azul lo de los tratamientos. Hoy podemos discutir el último tratamiento aprobado por FDA, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, la mitad de los médicos sí, la mitad de los médicos no, un costo económico alucinante. Bueno, es el primer paso. Yo no tengo duda que los próximos pasos que se van a ir desarrollando van a ir regulando todo eso. Cuando apareció la tacrina, y vuelvo a Carlos, vos recordás, cuando apareció la tacrina, todas las semanas teníamos que recibir el hepatograma del paciente, y la mitad de nuestros pacientes aumentaban las transaminasas en hígado, o sea que estábamos con un tóxico en hígado. Sin embargo, fue el primer paso para la medicación que después vino y que fue mucho más sencilla de manejar. Y esto pasa con el avance de la ciencia.
lo primero que aparece es complicado, costoso, difícil de ubicar, pero si eso sirve, se va haciendo masivo y va teniendo un impacto sobre toda la población. La próxima diapositiva, de alguna manera, hoy por hoy lo que se está discutiendo en el diagnóstico precoz es, en primer lugar, las plataformas clínicas. Hoy el pensar que solo el neurólogo, solo el psiquiatra o solo el neuropsicólogo pueden abordar al paciente, no, se necesita abordajes multidisciplinarios. Necesitamos plataformas de neuroimágenes, sin dudas, cuando yo ya me debo estar poniendo viejo, porque los que hacen referencia para 30 años para atrás, en realidad, pero en realidad, si nos acordamos cuando empezó la tomografía en los 80, en mi hospital no se hacía tomografía, yo no hacía tomografía y yo hice toda mi residencia sin ver una tomografía, la veíamos por lo que leíamos o a veces, bueno, hoy por hoy hacerle una tomografía a un paciente es lo mínimo que uno le hace para estudiarlo. Tenemos lo que yo les decía, los biomarcadores. Tenemos algo que es extremadamente importante, que son los bancos de cerebro. Esto que llama la atención y que a veces es un poco duro hablar del banco de cerebro, es lo que nos permite entender qué es lo que pasa. O sea, yo sé que es difícil, que es duro, pero eso permite mucho desde el punto de vista de la investigación, permite mucho desde el salto, permite mucho desde el cambio, y eso es importante, y es importante que todos seamos conscientes de ello. La siguiente diapositiva. La pregunta es ¿hacia dónde vamos? Y yo puse 3 diapositivas para hacia dónde vamos. Una, hacia dónde tenemos que ir, y la verdad que esta invitación de la diputada Bou Pérez es central para esto. Tenemos que ir hacia planes o programas de la enfermedad, de cómo manejar el paciente. Tiene que ser de conocimiento público, o sea, tiene que haber una difusión, tiene que haber un manejo, como decía la doctora, equitativo de los pacientes. O sea, tenemos que tener un programa. Necesitamos la salud pública, no hay ninguna forma que esto se pueda manejar en ningún lugar del mundo si no tenemos la salud pública, si no tenemos una programación para cómo llevar todo esto adelante. De alguna manera, la Organización Mundial de la Salud, Alzheimer Disease International, ya hace varios años, y como nos comentaba la doctora, que vienen trabajando atrás de esto. 2 diapositivas más para terminar, y la verdad que son 2 diapositivas para ver lo que no tenemos que hacer. En la Organización Mundial de la Salud, en el Atlas de Neurología, en la última versión, no hay datos de Argentina. Lo que ven blanco ahí es porque Argentina no mandó los datos que tenía que mandar. O sea, Argentina no están los datos. En la diapositiva siguiente, esta la bajé hace 3 días, en la Organización Mundial de la Salud, en lo que es el Observatorio Global de Demencia, si ustedes ven la lista de países, donde entra Argentina no figura. Argentina no mandó los datos que se pidieron, pero no es una cuestión política, porque pueden leer los países que están, no es una cuestión política, es desidia, sencillamente, lo cual es lo que tenemos que cambiar, es lo que de alguna manera necesitamos modificar, es lo que Carlos viene luchando, la señora Baldoni viene luchando hace muchos años. Necesitamos las asociaciones como ALMA, nosotros desde lo profesional ayudamos, las familias ayudan, pero necesitamos políticas públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Allegri. No sé si el licenciado Linares quiere decir alguna palabra como para finalizar. Si se me permite, estas últimas palabras para no dilatar más, esta excelente invitación de la diputada Ana Bou Pérez. Vuelvo a reiterar los conceptos y acá distintas profesiones, distintas disciplinas, todas salidas de nuestra querida universidad, cualquiera sea público o privada,
estamos en el mismo camino, que es conseguir lo que el doctor Allegri y la doctora Serrano están tratando de imponer desde los científicos. Necesitamos políticas públicas. Y yo desde el lado, desde ya de lo que significa la economía, me doy cuenta por qué razón a veces hay que estar en lugares donde no hay gente. Y ojalá podamos avanzar en este tema y como necesariamente tenemos lo que usted acaba de decir, doctora, de la provincia de Tucumán, tiene una ley provincial de Alzheimer, pero lamentablemente no está reglamentada al presente. Y nosotros desde la Casa de Alma hay un proyecto en su momento que se presentó, que tuvo participación, pero quedó ahí en veremos. Así que esperemos que este reclamo, este campanazo que estamos dando hoy aquí en esta sala y en este lugar, nos permita hacer más visible para beneficiar a la comunidad y a las personas con demencia que seguramente van a aumentar, como bien dijo el doctor Allegri. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Finaliza entonces esta mesa redonda en la proximidad del Mes Mundial del Alzheimer, con importancia de un diagnóstico precoz. Queremos agradecerles a todos quienes nos han acompañado aquí en este Salón Dorado, a los profesionales que por supuesto nos han ilustrado un poquitito más sobre qué es lo que se necesita para poder luchar un poco más contra este mal tan complicado, que complica no solo al enfermo, sino, como se dijo acá, también a las familias. Lo he vivido, así que lo sé también. Gracias, muchas gracias por la tarea que realizan. Queremos invitarlos a que se queden un ratito más en el hall principal de esta casa, el hall de honor. Hay un café para todos ustedes. Muchas gracias.